Antemano, esta es primera vez que tenemos clase nosotros. Mi nombre es Sebastián Belmar, soy profesor de matemática y física y los voy a estar acompañando aquí con este proceso. Siéntanse totalmente libres de preguntar y decir, por favor, no entendí, porque esa es la única forma que vamos a tener. Recuerden que tenemos igual poquito tiempo, son solamente 45 minutos. Y después, obviamente, el trabajo ya es como más individual, más de cada uno. Entonces, si no entienden algo de aquí, por favor, coméntenlo inmediatamente y tratamos de ayudarnos entre todos. ¿Les parece? Bueno, hoy día tenemos que ver toda la parte que es de números. Coméntenme si se ve bien, si no para hacer algún ajuste. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿Y por qué no me responden? Sí, le hicimos seña. sí, yo cuando paso a la otra pantalla yo no lo voy a ver. Así que por favor Ah, ya. prendan el micrófono solamente si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Es mucho más fácil de esa manera. Interrúmpame solamente, siéntanse con total confianza a hacerlo. Eh, Vamos acá entonces, ya que, ya que me dijeron que sí, vamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Entonces, los conjuntos numéricos, vamos a ver y recordar algunas cositas con respecto a eso, ubicación de números enteros y decimales en la recta y operaciones con números. Entonces, si completamos estas tres cosas dentro de estos 45 minutos que tenemos, yo estoy por pagado. Vamos acá entonces. Dentro de los conjuntos numéricos, a ver, los números son muchos, pero los podemos ir clasificando a poco. Primero, nosotros empezamos a contar con los deditos. Los primeros números, los que se nos aparecen dentro de la cabeza son el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el infinito. Esos números que van desde el uno hasta el infinito, nosotros los llamamos números naturales. Los vamos a dejar acá entonces escritos. Los números naturales se definen con una letra N y un palito, doble N. em, y estos van desde el uno, el 2, el 3 y así hasta el más infinito. Quiere decir que no tienen fin acá. No son los únicos números que nosotros usamos. También em, están los números negativos. El cero también está aquí, dentro de este conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. El nombre lo dice prácticamente casi todo. Es un número entero que no tiene una parte fraccionaria, que no tiene parte decimal también. Estos números enteros se simbolizan con una letra Z y una barrita también. Todos los conjuntos numéricos se denominan con una barrita también. Estos números van a ir desde el menos infinito, van a pasar por todos los números negativos, como el -2, el -1, em, pasando también por el cero, y luego todos los números positivos, 3, 4, hasta el más infinito. Si se fijan aquí, esta parte corresponde justamente a la parte de los números naturales. Entonces, en esa parte son exactamente iguales. Hay algunos números, por ejemplo, el 3 o el 2 o el 5 o el 50, que son tanto números naturales como son números enteros. Y por último, el otro conjunto con lo que vamos a estar trabajando va a ser el conjunto de los números racionales. Racionales viene del concepto de razón. Una razón en matemática es una división entre dos cosas. Y si dividimos, muchas veces nos van a salir números que sean fracción, por ejemplo, 5 cuartos. Nos pueden salir números decimales,
0,2, por ejemplo, otro 1,7, incluso números negativos decimales también podemos tener. Por ejemplo, el menos 1,94, no sé. Cualquier número decimal que nosotros tengamos o cualquier número que lo podamos escribir como fracción va a entrar acá. El 4 también podría entrar dentro de los racionales porque lo podemos escribir como una fracción también. Por ejemplo, 4 dividido en 1 me da 4. Es un trucazo, pero también vamos a aceptar entonces la persona que está viniendo. No sé si se está entendiendo estas cosas que estoy diciendo. Profe, por ejemplo, el que dice racionales, al lado sale una figura que, o sea, el de arriba era N, el de abajo es Z, y el de abajo, ¿cuál sería? Una Q. Una Una Q. Q ¿qué se escribe con Q? Kiko, no sé. Ya. Esta Q viene del inglés quotient, entonces por eso una Q. Los enteros, esa Z viene del alemán, que a los enteros se le dice Zahlen y parte con una Z. Y los naturales viene del inglés natural, que parte con una N. Eso es histórico, pero no, no nos sirve de tanto. Solo eso nos sirve para saber de por qué son esas letras. Bueno, ya, con esto entonces los naturales desde el 1 hasta el infinito. Los enteros desde el menos infinito hasta el infinito. Puede ser el menos 5, el menos 50, el menos 1, el 0 incluso, el 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y los racionales, todo lo que tenga que ver con fracciones, con decimales. E incluso, por ejemplo, aquí ya me voy a colocar otro ejemplo. El 5,0 también sería un racional. Y el 5,0 es igual a 5. Entonces, también entraría dentro de ese conjunto. Vamos acá entonces. Aquí les tengo una imagen, no sé si se ve tan clara, sobre los conjuntos. Si se fijan, los naturales es como el conjunto más pequeñito con el que nos podemos encontrar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos esos números están acá. El conjunto de los números enteros, que es el conjunto de los z, envuelve a todos los naturales. ¿Por qué? Porque todos estos numeritos también son parte del conjunto z. Y los números racionales, el conjunto Q, envuelve absolutamente a todos los otros. Es decir, si yo tengo este numerito, el 2, sé que va a pertenecer a los naturales. El 2 también, si yo me fijo, está dentro del círculo de los enteros. Por lo tanto, también va a ser un entero. Y si yo también me fijo, está dentro del círculo de los racionales. Por lo tanto, también va a ser un número racional. También lo voy a poder escribir como fracción. Entonces, vamos a escribirlo acá. El 2 es un natural. El 2 también es un entero. Y el 2 también es un racional. Pero siempre va a ser lo mismo. Siempre un número va a ser en los tres conjuntos con los que vamos a estar trabajando. La respuesta es no. Tomemos el caso del menos 4. Si nos fijamos, el menos 4 está fuera del conjunto de los naturales. Entonces, el menos 4 no es natural. Me quedó feísima esa n. El menos 4 no es natural. El menos 4 está en el conjunto de los enteros. Entonces, es un entero. Y el menos 4 está dentro del conjunto de los racionales. Está dentro del conjunto Q. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí está dentro porque se envuelve a todos Exactamente. los conjuntos. Es parte de Q. Nosotros decimos que un número pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto. Hasta aquí, ¿se va entendiendo? Por favor, coméntenme. Yo sé que pueden ser algunos conceptos nuevos, pero nos va a servir para ir nombrando algunas cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya, súper. Vamos acá entonces. Dentro de los números enteros tenemos diferentes usos. Por ejemplo, para la temperatura.
nosotros estamos acostumbrados a decir, hoy en la mañana hizo mucho frío, había menos 2 grados Celsius cuando salí como a las 6 o 7 de la mañana. Hoy a menos 5 grados. ¿Le ha pasado, cierto? Entonces aquí nos fijamos que nosotros estamos constantemente trabajando con números enteros, pero no nos damos cuenta. Las matemáticas siempre están involucradas en todo, pero muchas veces no nos damos, o sea, no conocemos los conceptos, por lo tanto, no somos conscientes de que estamos trabajando con otra parte de los números que quizás antes no se nos había ocurrido. Entonces, dentro de la recta numérica, si se fijan, los números van desde los más chiquititos hacia la más izquierda a los más grandes que nos vamos a ir hacia el más infinito, hacia más a la derecha. El 0 va a estar al medio. Entonces, para la derecha nosotros sabemos que los números van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Para la izquierda, para los números negativos, cada vez que se vayan agrandando los números, se van a ir haciendo más pequeños. Es decir, el menos 2 es más pequeño que el menos 1. El menos 3 es más pequeño que el menos 2. El menos 9 es más pequeño que cualquier otro número que esté aquí dentro de la recta numérica que está dibujada. ¿Hasta aquí bien? Hay algunos símbolos que nos permiten decir si un número es más pequeño o es más grande que otro. Son estos simbolitos de aquí. También nos permiten decir si son iguales. ¿Estos símbolos los conocían? Sí, Súper. En la parte aquí, por ejemplo, la parte más corta me va a indicar el número más pequeño. Y la parte más larga me va a indicar el número más grande. Entonces, por ejemplo, si yo les digo menos 6 y menos 5, ¿qué símbolo debería colocar aquí? ¿Hacia dónde debería ir la parte más corta y hacia dónde debería ir la parte más larga? La más corta al menos 5 y la más larga al menos 6. Perfecto. El número que dice que es más chico es el menos 5. ¿Así está bien? Ah, no, porque así les queda el más chico el menos 6. Exactamente, exactamente. Si tú te fijas aquí dentro de la recta numérica, el menos 6 está más a la izquierda, por lo tanto va a ser más pequeño que el menos 5. Y nosotros también lo podemos ver con plata. Una deuda de 6 pesos va a ser más grande que una deuda solamente de 5 pesos. O también con temperatura, que esté a menos 6 grados Celsius es mucho más frío que esté a menos 5 grados Celsius. Entonces aquí la correcta representación sería que el menos 6 es más pequeño. Y acá, estos dos son 7 por si acaso. Pero uno es menos 7 y el otro 7. ¿Cuál sería más pequeño y cuál sería más grande? El menos El menos 7 sería más pequeño y el 7 es más grande. Exactamente. Ahí quedaría, ¿cierto? Y, y bueno, ya tenemos esto acá. Si nos fijamos, nosotros, esto ya más o menos como que lo tenemos impreso dentro de nosotros porque estamos acostumbrados a trabajar con temperaturas. Pero, ¿qué pasa con los números decimales? ¿Sabemos trabajar con los números decimales dentro de nuestra recta numérica? Por ejemplo, para ubicar el 0,1 o el 0,5 o el 0,7, ¿cómo lo hacemos? Estos todos son números de qué tipo de conjunto. Estaban los naturales, que los simbolizamos con la letra N. Estaban los racionales. los racionales, bien. Estaban los enteros, que los simbolizábamos con la letra Z. Y estaban los racionales, que justamente estos numeritos de acá son números racionales. Q. Entonces, ¿cómo vemos en dónde debería estar este 0,1? ¿Cómo vemos dónde debería estar este 0,5? ¿Y cómo vemos dónde debería estar este 0,7? ¿Alguna idea?
¿Se ve por milímetros? Exactamente. Si nos fijamos nosotros, cada uno o sea, cada centímetro tiene una división. Son 10 barritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nosotros dividimos 1 entre 10, es decir, un centímetro completo en 10 partes, y lo hacen en su calculadora, les va a dar 0,1. Es decir, que cada barrita de aquí va a representar a una décima parte de un entero. Por lo tanto, si queremos representar el 0,1 dentro de nuestra recta numérica, tengo que dividir al 1 en 10 partes. Y voy a tomar solamente una de esas partes. Aquí debería ir el 0,1. El 0,5, ¿dónde debería estar? En la mitad. En la mitad, ¿cierto? Claro. Cuento 5 barritas para acá y justamente este de aquí correspondería. ¿Qué acabo de hacer? Escribí 0,5 acá. Estaba pensando ya en ese valor. 0,1. Aquí debería estar el 0,5. Y el 0,7, cuento 7 barritas, debería estar aquí. 0,7. Ahora, todos estos numeritos tienen una parte entera y una parte decimal. La parte entera es la que está por la izquierda del número y la parte decimal es todo lo que está por la derecha. La parte entera me va a decir desde qué entero o desde qué número me voy a ubicar. Todos estos partimos desde el 0 contando. Pero si cuento el 1,1, el 1,5 y el 1,7, ¿desde dónde debería partir? A ubicar estos números. Desde el 1, desde el 1, desde el 1. Entonces, hago exactamente la misma burrada. Me pongo desde el 1 y ahora cuento una barrita para acá. Aquí debería estar el 1,1. El 1,5, desde el 1, cuento 5 barritas para acá y me ubico. Y el 1,7, exactamente lo mismo, cuento 7 barritas. Ahí, en esa séptima barrita, debería estar el 1,7. ¿Hasta aquí bien? Sí, todo bien. Ya, súper. Y ahora, ¿qué creen que va a significar si yo les coloco 0,15? ¿Cómo podríamos colocar ese número? ¿Alguna idea? Se comienza desde el cero. Sí, se Se comienza comienza desde el desde el 0. cero y se contarían 15 barritas hacia la derecha. Ya, si contamos 15 barritas hacia la derecha, nos pasaríamos hasta acá, Hasta el ¿cierto? centímetro y medio. Ya, pero 1,5 cm sería este número. Mm. Entonces, este número, si te fijas, es 0, es decir, 0, algo. Va a estar aquí, entre el 0 y el 1. Entonces, mm, aquí nos pasaríamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo más decimales, quiere decir que cada decimal lo estoy dividiendo de nuevo. Ustedes vieron que al centímetro, cuando lo dividíamos entre 10 partes, teníamos, cada parte medía 1,0, perdón, 0,1 centímetros. Es decir, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ahora, si tengo más decimales, quiere decir que cada una de estas partes, voy a intentar agrandar esto, cada una de estas partes, desde el 0 hasta el 0,1, está dividido también en 10 partes más. Entonces va a ser 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. ¿Se fijan? ¿Se lo logran, lo logran revisar? Voy a intentar a ver aquí cómo puedo hacer para que nos entendamos. Si se fijan aquí, dentro de esto, ya no lo puedo acercar más. Es como si tuviera 10 cortes más. Mi computadora está explotando cuando estoy haciendo esto, pero es solamente para que se entienda.
creo que lo hice mucho. O sea que esos 10 espacios quedan entre medio de los milímetros también que habíamos... Exactamente. Mm. ¿Pero eso es algo imaginario o se...? Porque, por ejemplo, ahí en la regla no se proyecta de que entre medio también hay... Claro, las reglas están graduadas, ¿cierto? Claro, Y no están, nos dicen solamente lo de los centímetros, o sea, los centímetros, y a lo más que podemos medir son los milímetros. Mm. Pero esa diferencia, o sea, esos espacios sí están, es decir, sí existen. Entonces, entre 0 y 0,1 hay 10 decimales más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo quiero poner el 0,01 sería una barrita aquí recién. El 0,02 sería después. 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 o 0,08, 0,09 y 0,1. Y aquí entonces vendría de nuevo la división entre 10 espacios. 0,1 o 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15. El 0,15 debería estar justo aquí en la mitad. Entonces esto es 0, no sé si se está entendiendo o lo estoy enredando un poquito más. No, sí, yo lo entiendo. Ya, súper. Entonces, el 0,27, ¿en dónde lo dejaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar ese 0,27? Hasta la cuarta línea, Hasta la cuarta línea, aquí. ¿sí o no? Fíjate, tienes que ubicarte en el 0,2. Desde el 0,2 vamos a partir ahora. Entre la ¿10? segunda y tercera línea. Exactamente. Vamos a dividir en 10 partes esto y vamos a tomar la séptima parte que esté aquí. Ese de ahí vendría siendo el 0,27. Y si les pregunto, el 1,52, ¿en dónde debería estar? Y aquí tenemos que partir desde el 1. Partimos desde el 1. Aquí está el 1. El 1,1, lo voy a escribir acá abajo. 1,1, el 1,2, el 1,3, el 1,4, el 1,5, 1,6 y así. 1,7, 1,8, 1,9. Y después del 1,9, el 2. Si quieren, nadie se va a enojar si le colocan un 0 acá. Esto sería 1,10, 1,20, 1,30, 1,40 y 1,50. Entonces el 1,52. ¿Dónde debería estar? ¿Entre qué barritas? Entre la del... Entre La la del, primera, entre la del 50, la del 5 y la primera, que está acá la 1,6. Entre 1,50 y 1,6. Exactamente. Entre estas barras debería estar. Hasta aquí. ¿Vamos bien? No, no me muevan la cabeza, recuerden que no los veo. sí. Ya, perfecto. Vamos entonces. Revisemos un problema primero, para ir resumiendo algunas cositas. Los números enteros. En este caso, fíjense que tengo un problema. Me están dando las temperaturas en Puerto Natales dentro de una semana, de lunes a viernes. Me dice la mínima y la máxima. ¿Qué día la temperatura mínima, fíjense bien, mínima fue la más alta? Aquí solamente me tengo que centrar en las temperaturas mínimas. ¿Cuál mínima fue la más alta? La -3. Menos 3. Fíjate que la La mínima, -1. a ver, no hay ninguna temperatura mínima que nos haya dado menos 3. No, mínima
Sería Aquí lunes. menos Menos 9. esta. No Menos. entendí nada. Sí, menos 9, la del viernes. Menos 9 sería la más alta, ¿cierto? ¿O no? La más alta menos 9. Hay dos micrófonos abiertos. Creo, Ever. No entendí. Ya. El. La, Ahora, por favor, mencióname, ¿cuál la, era la más alta? la menos 2, Menos 2. lunes. Exactamente. El lunes fue la temperatura más alta de las mínimas. ¿Cómo lo puedo saber yo? Si yo me hago una recta numérica en donde aquí está el 0, por ejemplo, para arriba van a estar los números positivos, 2, 3, 4, y para abajo los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Hasta qué número? Hasta el menos 9. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Taca, 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 taca. ¿Qué es lo que tengo? El lunes la temperatura mínima fue de menos 2. Aquí estamos. El martes la temperatura mínima fue de menos 7. Entonces aquí estamos en martes. El miércoles fue de menos 5. Miércoles. El jueves la temperatura también fue de menos 2. Y el viernes la temperatura mínima fue de menos 9. Entonces de nuevo le hago la misma pregunta. ¿Qué día la temperatura mínima fue más alta? Tenemos el lunes. Efectivamente el lunes es la más alta. Está más arriba. El jueves. El jueves también. Entonces, ¿qué día la temperatura mínima fue más alta? Lunes y jueves. Ya. Y bajo la misma lógica, ¿qué día la temperatura máxima fue menor? Viernes. El viernes. Tenemos menos 2 grados, ¿cierto? Entonces, menos 2 grados es más pequeño que menos 1, más pequeño que menos 3. El martes. El martes, porque la temperatura, eh, Máxima 3, menos 3. claro, está más abajo, hace más frío, ¿cierto? Iván, ¿puedes andar a buscar mi lente, por favor? Entonces, aquí colocaríamos el día martes. En el auto. Entonces, la temperatura máxima, las temperaturas más altas que hay, de las máximas, aquí, en donde hace más frío, justamente el día martes. Y de las temperaturas mínimas, ¿cuáles estuvieron un poquito más soportables? El día lunes y jueves. ¿Hasta aquí se entiende esto? Sí. Súper. La pregunta se nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima del día viernes? El día viernes. Entonces, voy a borrar acá. La temperatura mínima es menos 9 el día viernes y la temperatura máxima del día viernes es menos 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O entre qué valores se mueve la temperatura desde el día viernes en la mínima y el día viernes en la máxima? ¿Cuánto varió la temperatura? Podríamos cambiar la pregunta. ¿Cuántos grados cambia la temperatura aquí del viernes a la máxima al viernes a la mínima? ¿Cuántos grados? 6 grados. 6 Yo creo grados. que 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados, ¿no? Sí, son 7 grados. Son La 7 grados. Vamos desde el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. 7 grados. Entonces la Sí, diferencia cierto. entre la temperatura son 7 grados Celsius. ¿Está aquí bien? Sí. Ya. Súper. Pregunta, no sé, ¿nos queda tiempo? Nos quedan unos 10 minutitos. 10 minutitos. Hasta aquí, ¿va alguna duda con respecto a lo que hemos visto? ¿O está más o menos claro?
voy a asumir que no hay dudas, así que vamos a continuar. Recuerden que no los veo, así que si me hacen señas, no los voy a poder seguir. Vamos a ver algunas reglas para operar con números enteros. ¿Qué quiere decir números enteros? Los números enteros eran los números que estaban desde el menos infinito, que iban a pasar por los negativos, tac, tac, tac. Por ejemplo, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, tac, 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 hasta el más infinito. Entonces, solamente para contextualizar. Para la suma y la resta, nosotros podemos tener sumas, por ejemplo, las de toda la vida, 2 más 3, que nos va a dar 5, o 5 menos 2, que nos va a dar 3. Pero aquí la cosa se empieza a complicar cuando nosotros estamos trabajando con números negativos. Por ejemplo, ¿qué significa que nosotros tengamos 2 más -3? ¿O qué hago si tengo 5 menos 7? Cosas de ese estilo. Entonces vamos a tratar de entenderlo y vamos a dar algunas reglas Menos 1, ¿En cuál? La primera, ¿no? 2 más menos 3. Exactamente. La primera da -1 y la segunda. ¿La segunda cuánto da? -2. -2. Cuando Siempre se sumemos. conserva el signo del número mayor, profesor, ¿cierto? Sí, efectivamente. Para allá vamos. Por ejemplo, cuando tengo una suma de un número positivo y un número negativo, siempre voy a restar ambos números de la misma forma que yo sé y voy a conservar el signo del número más grande. Voy a dar varios ejemplos acá, voy a borrar este porque este no corresponde de eso, y vamos a irlo viendo. En este caso, recuerden que el signo que está adelante del número, o sea, que el simbolito que esté delante del número me va a indicar cuál es el signo de ese valor. Por ejemplo, este signo, perdón, este número, el 2, como no tiene signo, se considera positivo. Entonces, estamos ante la presencia de una suma de un positivo y un negativo. Son signos contrarios. Por lo tanto, los vamos a restar. 3 menos 2, 1. Y mantengo el signo del número más grande. ¿Cuál es más grande, el 2 o el 3? El 3. Por lo tanto, el 3 es negativo. Le tengo que poner un negativo. Otro. B. 5 más -7. De nuevo, el 5 es un valor positivo. No tiene signo, por lo tanto se considera, o sea, no tiene un simbolito acá adelante, por lo tanto lo vamos a considerar siempre que es positivo. Positivo más un negativo. Resto ambos números y conservo el signo del número más grande. 7 menos 5 son 2 y el número más grande es 7. Por lo tanto, el 7 es negativo, entonces tengo que colocarle un menos acá. 5 más -7, -2. Menos 5 más 9. ¿Cuánto da esto? El -5, tengo un número negativo, el 9 es positivísimo. 4 positivo. 4 positivo. ¿Por qué? Porque restas ambos números, 9 y 5 son 4, y mantienes el signo del número más grande. En este caso, el número más grande es 9. 9 es positivo, por lo tanto, el resultado, 9. D. -7 más 4. Nos quedaría acá.
Este 4 es positivísimo. Por lo tanto, resto ambos números. En la misma regla que en los otros ejemplos, resto ambos números, 7 menos 4, 3, y mantengo el signo del número más grande. En este caso, el más grande es el 7, y el 7 es negativo. Por lo tanto, mi respuesta es menos 3. ¿Hasta aquí bien? El de la C como que no lo entendí mucho. La Ahí era, C. ese era un 9. Es que, Oh, perdón. Escribí un 9, pero la respuesta era 4. Me lo habían dicho, de hecho. dale, dale, dale. Lo siento. Ya, ahora sí. ¿Vamos bien? Sí, ahí sí. Ya. Cuando tenemos signos iguales, a ver, aquí vamos a colocarlo, signos distintos. Yo esto les voy a entregar una guía inmediatamente y va a ir resumida esta parte de acá por si acaso. Signos iguales. Por ejemplo, a menos 2 más menos 3. Menos 5 más menos 6. Menos 7 más menos 8. Aquí tengo que, si tengo un número negativo sumado a otro número negativo, siempre los voy a sumar y voy a conservar el signo de cada número. En este caso son ambos negativos. ¿Cómo sería este resultado? Sumo ambos números, 2 y 3 son 5 y me queda negativo. El siguiente, menos 5, negativo, más otro negativo. Sumo ambos números, 5 más 6 son 11 y dejo el número negativo. ¿El último cómo sería? 15 negativo. 15 negativo, súper. Y Tengo, también podemos... tengo una Sí, consulta sobre eso. Yo ¿sí? tenía entendido que de repente cuando sumáis, por ejemplo, un negativo más un negativo, pasaba positivo. Ah, siempre la suma de dos negativos va a dar un negativo. Siempre. Siempre, siempre. Ya, ok. Sí, porque va a tener signos iguales. Y para la suma normal, como la conocemos de toda la vida, es exactamente el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque lo podemos considerar que ambos son positivos. Este es positivo, 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 este es positivo. Por lo tanto, sumo 2 y 3 y conservo el signo que se está teniendo, que en este caso es positivo, que no lo noto. 5 y 7 son 12 y conservo el signo y de lo que me va a dar, que en este caso es positivo. Y 2 más 3 me va a dar 5 también, positivo. Puse el mismo ejemplo. ¿Alguien? Y en el caso de que, por ejemplo, el negativo fueran 3 negativos más 3 negativos. ¿Lo hacemos? ¿Mm? 3 negativos más 3 Tres negativos. 3 negativos más 3 negativos. ¿Sí? Este ¿Sí? ¿Mm? son signos iguales. Negativo el primero, negativo el segundo. Por lo tanto, vas a sumarlos. 3 y 3 son 6. Y conservas el signo en este caso, lo que estás haciendo. Ya, Sumando esa era un la duda número. que tenía. ¿Sí? Profesor, es que yo igual tenía entendido que positivo con positivo era positivo, positivo con negativo era negativo y negativo con positivo era Sí, pero negativo eso y es para, negativo con negativo era... eso va para la multiplicación. Exactamente. Ya, Para eso no las entendí. sumas, En para las suma se sumas y las mantiene el restas, mayor siempre. para las sumas y Ah, las restas tenemos esta propiedad. ¿Sí? ok. Y hemos visto en este caso sumas, 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 pero no hemos visto restas. ¿O sí? Entonces, restas. ¿Cómo restamos? La resta es exactamente la misma de toda la vida. Por ejemplo, aquí, fíjense, 5 menos 7. Este número es más pequeño, ¿cierto? Este número es más grande. El resultado entonces va a ser negativo.
Pero, ¿cómo encuentro el resultado directamente? En este caso, si tengo un número positivo y un número negativo, acá, es como si estuviéramos haciendo exactamente esto de aquí. Un número positivo y un número negativo. Un número positivo y un número negativo. Voy a restar ambos números y voy a conservar el signo del número mayor. En este caso, el menos 7 es más grande. Me va a quedar 7 menos 5, 2, y me va a quedar negativo. Veamos más ejemplos. Menos 3, menos 5. ¿Cómo sería acá? Pasemos primero con este. 3 menos 5. ¿Cuánto nos daría? Este es positivo de aquí. Este es negativo de acá. Por lo tanto, debo restar y mantengo el signo del número más grande. ¿Cómo queda esto? ¿Son negativos? 2, 2, pero negativo. Perfecto. ¿Sí? Y si tengo esto, B, C y D, si tengo menos 5, menos 7, y si tengo menos 6, menos 8, ¿qué es lo que debería hacer? Y les voy a colocar una La C recta quedaría, numérica. la C quedaría en 2 positivo. Ya, La C sería 2 positivo y la otra sería 2 negativo también. veamos aquí. Menos 5, menos 6. Voy a correr mi recta numérica un poquito para acá. Cuando yo resto, ¿hacia dónde, hacia qué lado de la recta numérica me voy? ¿Hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? ¿Qué dicen Al ustedes? izquierdo, A la izquierda, ¿cierto? sí. Si estoy restando, por ejemplo, 3 menos 2, me paro en el 3 y resto 1, 2. Y llego al 1. 3 menos 2 es 1. Ahora, si estoy en el menos 5 y le resto 7, si estoy en el menos 5 y le resto 7, ¿hacia dónde quedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hacia dónde llegué? Al menos 12. Y si estoy en el menos 6 y le resto 8, ¿hacia dónde voy a quedar? Más chiquitito, para que no lo piensen tanto. Al 14. Exactamente. Ya lo había borrado, lo siento. Menos 6 menos 4. Entonces, ¿de dónde deberíamos contar? Desde el menos 6. ¿Cuánto le resto? 4 unidades. 1, Menos 2, 10. 3, 4. Menos 10. Ahora díganme ustedes, ¿qué hago con estos dos números para hacerlo más rápido? Entre 5 y 7, ¿qué debo hacer? Sumar, Lo sumo, ¿y qué pasa con el signo? lo mantengo. Lo Cambia mantengo. Acá, entre 6 y 4, si tengo esta operación, menos 6, menos 4, 6 y 4, lo sumo y mantengo el signo. Entonces díganme inmediatamente, A, B, C, D, E, F, 5 más 7, 8, 9. menos 6, menos 3, y el último va a ser menos 7, menos 9. ¿Cómo quedaría acá? Menos 6, menos 3. 9 negativo. 9 9. negativo. Súper bien. ¿Y menos 7 menos 9? 14 negativo, 14. negativo. 9 más 7 nos da 16.
Y le dejo el signo aquí. Ya, Así. chicos, Ok. ¿se va entendiendo esto? Sí, Sí, se entiende. Ya. Tengo una cosita, porque igual me queda revisar alguna cosita, alguna propiedad, pero ya estamos en hora. Así que no me cuelguen todavía. Voy a terminar aquí la grabación para que quede registrado.